Vamos a orar, hermanos. Vamos a comenzar y vamos a encomendar la palabra al Señor para que sea el Señor el que nos hable y que al hablarnos nosotros seamos transformados, seamos edificados. Vamos a orar. Incline su rostro más. Bendito Padre Celestial, Dios de toda consolación, de toda gracia, de toda sabiduría, Dios que actúas poderosamente en tu iglesia, imparable, inmutable en tus planes. Enséñanos, Señor, tu palabra, guíanos a toda la verdad, que nosotros aprendamos, Señor, a vivir poniendo tu gloria, tus intereses, Señor, en primer lugar, y a que podamos discernir cómo tu verdad, Señor, de tu carácter, la debemos nosotros bajar a las situaciones del día a día, Señor. Guárdanos, Señor, en completa paz y guarda a los que vienen en camino, Señor. Permíteles ser puntuales. Haz de esta iglesia una iglesia puntual, Señor, porque esa es otra forma en la que nosotros demostramos que entendemos tu majestad, siendo puntuales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos allí a Mateo capítulo 21 y estamos terminando, es mi intención terminar esta parábola, que es la primera de más o menos 40. Esta ciertamente es una de las más largas. Hay parábolas de tan solamente un renglón, otras de 2, 3 renglones. Esta es algo larga. Bien, Mateo 21, 33. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Acuérdense que ya vimos todo el contexto antes, ¿verdad? Todo lo que sucedió antes, ¿verdad? Que antes les da la parábola de los 2 hijos, ¿les recuerdan? Donde le dice a uno, ve y haz esto, y no lo hace, pero después fue, ¿verdad? Y luego le dice a otro, ve y haz esto, y dice, sí lo voy a hacer, pero después no fue. También el contexto es que le preguntan con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús les dice, yo también les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y les hace la pregunta sobre Juan el Bautista. Y no supieron responderle. Entonces Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y otro elemento del contexto es que Jesús, al entrar a Jerusalén, seca una higuera, buscando fruto. Sí, en clara indicación de que Jesús se estaba dirigiendo nada más y nada menos que al centro neurálgico, al centro religioso de Israel, donde debía producirse, de donde debería salir el fruto. En tal caso, las escuelas rabínicas, las sinagogas, el templo, serían el lagar donde el fruto era pisado y se extraía el jugo, que es lo que finalmente se busca tanto en olivos, en aceitunas, como en uvas, ¿verdad? Eso es lo que se disfruta, lo que trae deleite, el jugo, ¿verdad? Y entonces el Señor estaba buscando fruto espiritual. Bien, entonces dice así, versículo 33, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
querían robarle al padre de familia su propiedad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, en este punto, los líderes religiosos, los fariseos, están contestando correctamente la trama de la parábola. Entendieron la trama, pero no entendieron la verdad espiritual de esta parábola. Jesús les dijo, y lo hace Jesús en varias ocasiones, hace esta pregunta. Trato de imaginarme cómo haría Jesús esta pregunta, si como burla, como una crítica, si la haría con tristeza, si la haría con reproche. ¿Nunca leísteis? Ustedes son los líderes religiosos, son los que copian la Biblia. ¿No leyeron esto? Debieron haberlo leído. Y entonces aquí Jesús les va a citar el Salmo 118. En el Salmo 118 dice así, 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo leí directamente del Salmo 118, 22 y 23, ¿verdad? Ahora lo vuelvo a leer directamente de Mateo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando dice, el Señor ha hecho esto, ¿a qué se refiere? De toda esa cita de 4 renglones, que va de nuevo. O sea, aquí Jesús en Mateo 23 va a citar el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pregunta, cuando dice el Señor ha hecho esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Mande? Hizo que la piedra angular fuera desechada. El mismo Señor, Dios mismo hizo que la piedra angular fuera desechada. Bien, ¿qué es la piedra angular? En un edificio que se va a construir en aquella época y todavía en épocas recientes, hace 200 años, 300 años, en el Renacimiento y no se diga en la época medieval, se va a construir un edificio, entonces hay una piedra a la que le ponen especial atención. Yo he escuchado predicadores que dicen que sobre esa piedra descansaba todo el peso del edificio. No es así. Todo el peso del edificio descansaba sobre la cimentación, pero lo que sí descansaba sobre la piedra angular era la responsabilidad de que el edificio quedara bien escuadrado. Bien escuadrado. Imagínense que tú limpias un terreno, vas a construir un edificio de puras rocas, ¿verdad? Y entonces tienes que trabajar una piedra, pues a puro cincel, ¿verdad? Con las técnicas antiguas. Hay en YouTube abundan videos. De hecho, actualmente están haciendo un castillo, ya tienen creo que tienen como 15 o 20 años, haciendo un castillo en algún lugar allá en Inglaterra, con técnicas, con herramientas y técnicas 100% medievales. O sea, no sacan la sierra eléctrica, no sacan nada eléctrico, todo es, o sea, ellos se visten como medievales. O sea, fue un proyecto que empezaron un grupo de personas que dijeron, vamos a ver cómo se construía un edificio medieval. Y lo están haciendo todo con técnicas 100% medievales. Entonces, se corta una piedra lo más cúbica posible, con los ángulos rectos, ¿verdad? ¿De qué? De 90 grados. Esa piedra se pone en una esquina, esa es la cornerstone, la piedra angular. Porque a partir de esa piedra, imagínense ustedes una piedra en una esquina que está perfectamente escuadrada, entonces es la piedra perfecta, la piedra maestra. Entonces tomo esta piedra y todas las hileras de piedras hacia este lado y las hileras de piedras hacia este lado se tienen que alinear perfectamente con esta piedra angular. ¿Quedó claro la explicación? Sí, esa es la piedra angular.
Y entonces Jesús está citando el Salmo 118. Dice que esta piedra que desecharon los edificadores se ha venido a convertir en la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es lo maravilloso? Que siendo la piedra angular, los edificadores la vieron fea, la desecharon. Ahora, piensen en esto. Si es una piedra angular, por definición tiene que estar perfectamente trabajada, lisa, bien escuadrada. Allá allá en Jerusalén, cuando uno desciende a los subterráneos, uno ve unas piedras impresionantes. Ya les he platicado esas piedras. Hay una piedra que mide como de aquí, de la puerta esta, más o menos como hasta aquí, tanto así de alto, ¿verdad? Es rectangular, de 200 toneladas, perfectamente recta, pero además que las demás piedras se embonan y no cabe una hoja en medio entre las piedras, tomando en cuenta la ingeniería de hace 2000 años. O sea, piedras bien rectas que podían construir. Pero piensen en esto, es una piedra perfecta y esa piedra representa a Cristo, una piedra perfecta. Pero ellos la ven y ¿por qué la desechan? Podríamos pensar que la desecharían porque está fea esa piedra. Está, como decía yo la semana pasada o antepasada, cacariza, deforme. Y entonces ellos la ven y dicen, no, esta piedra no me gusta. Y entonces aquí la idea, dice, los edificadores. ¿Edificadores de qué? De un sistema religioso. ¿Cuál sistema religioso? Todo el sistema de la adoración del templo. Todo el sistema de la religión judía. Pero no es que la piedra estaba cacariza, no es que la piedra estaba deforme sin lado. Más bien el problema era la visión. Era la visión. Era la forma con que los líderes religiosos veían la religión. Porque la piedra era una piedra perfecta. Estaba escuadrada. Era una piedra escogida por Dios. Pero es muy común, hermanos, que lo que Dios escoge no es lo que escoge el ser humano. Lo que Dios escoge no es lo que escoge el ser humano. Lo que Dios escoge no llena las expectativas egoístas del ser humano. El ser humano quiere hacerse su propia religión. Espero que me comprendan. Jesús está diciendo, Jesús le dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Quiero hablarles un poquito más acerca de esta piedra según la Biblia. En Primera de Pedro 2:4 al 7, Pedro dice, acercándoos a Él, ¿sí? Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como cabeza espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta frase, avergonzado, significa, en otras versiones, significa no será defraudado. En otras palabras, si tú pones tu confianza en Jesús, al final, en el día final, en el día de la rendición de cuentas, si tú hoy y a lo largo de tu vida pones tu confianza en Jesús, el día que cuenta, ¿saben cuál es el día que va a contar? El día de todos nuestros días, el día que estemos delante de Dios. Ese día se definirá todo. Si tú en tu vida confiaste en Jesús, aquí dice, el que en él creyere no será avergonzado.
pero la frase aquí es un poco oscura. En otras versiones dice, no se sentirá defraudado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Jesús es un fiel Salvador. Jesús nos dice, confía en mí hoy para salvación y yo no te voy a defraudar. Aunque me veas humilde, aunque me veas sin fama, aunque aparente me veas ridiculizado en la sociedad, pero yo soy la piedra que Dios escogió. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bien. Quiero abundar un poquito más en esto de los edificadores. Ellos están edificando todo un sistema religioso. Estoy hablando de la gente de los días de Jesús, los líderes religiosos, los que se encargaban de todo el funcionamiento de la religión judía, tanto de los aspectos materiales como de los aspectos espirituales. Ellos ya tenían su concepto de lo que debía ser la religión. De repente aparece Jesús con sus propias demandas y Jesús empieza a desbaratar aquí hay lugar enfrente, hermanos, aquí hay 4 lugares, por acá creo que hay 2 lugares o 3, sí. Bien, entonces los líderes religiosos con los siglos habían construido un sistema religioso que no se ajustaba a lo que Dios había establecido. Recuerden la parábola, los labradores. Llega el tiempo de la cosecha. El dueño de la viña manda a sus siervos y ¿qué le hacen a los siervos? Los matan, los maltratan, los profetas. Les manda a otros siervos, también los maltratan y los matan. Y entonces al final dice, les voy a mandar a mi hijo, a él lo van a respetar. Cuando ven que el hijo se va acercando, dicen, ahí viene el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Verdad? Entonces el Señor les dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús les está preguntando a los líderes religiosos. Los líderes religiosos le respondieron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Bien, contestaron correctamente dentro del guión, dentro del cuentito. Entendieron el cuentito, pero no solamente era un cuentito, había una verdad más profunda que Jesús estaba expresando. Y entonces Jesús les dice, ¿cómo es que si contestaron bien la parábola como cuentito, cómo es que su estilo de vida no se ajusta a su respuesta? O sea, responden bien la trama, pero no viven correctamente lo que la trama enseña. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya les expliqué que esta piedra era una piedra bien escuadrada. Entonces, imaginen a los edificadores de la religión. Cuando dice edificadores se refiere a gente que estaba construyendo un sistema religioso en Israel. Cuando uno lee los evangelios, uno constantemente está notando que Jesús está confrontando a los líderes religiosos. Incluso Jesús está hablando en contra del templo. Por ejemplo, ¿qué cosa dijo Jesús en contra del templo? Que era una cueva de ladrones, que eran hipócritas. En cuanto al edificio, ¿qué dijo Jesús acerca del edificio? Destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Jesús está hablando abiertamente en contra del sistema y del edificio. ¿Por qué? Porque ese sistema y ese edificio había sido, es más, el templo de Herodes como edificio no había sido levantado para la gloria de Dios. El templo de Herodes fue levantado para la gloria de Herodes. De Herodes.
pero de todas maneras hay un mensaje ahí doble, como es muy común, ¿verdad? Porque le están mostrando los edificios del templo. Y entonces él dice, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Y claramente ahí dice, mas él se refería al templo de su cuerpo, pero ya está haciendo una alusión a que el templo va a ser destruido. Ya, o sea, eso va junto con pegado. Aunque él se refería a su cuerpo, pero él ya está haciendo esa referencia. Tan es así que la hace en Mateo cuando dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea edificada. Entonces, sí, se refería a su cuerpo. Sí, y el templo ya no iba a ser edificado. El templo ya no iba a ser edificado. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces Jesús sistemáticamente está atacando, está confrontando, está exhibiendo la hipocresía del sistema. Entonces, quiero que vean ustedes a los edificadores cómo edificaban el templo. Escogían piedras, ¿verdad? Escogían piedras y decían, esta piedra me gusta. Ahorita vamos a ver un poquito cómo eran las piedras que a ellos les gustaban. La quiero para mi sistema religioso. O sea, piensen esto en una doble dimensión, como algo físico, pero también como algo, como la vida de iglesia, la vida religiosa de Israel. ¿Sí? Voy a construir este templo, me gusta esta piedra. ¿Qué tiene esta piedra? No, pues esta piedra tiene un lado de influencia. Otro lado de esta piedra alimenta mi ego, ¿verdad? Otro lado de esta piedra es que me da poder, ¿sí? Y así van escogiendo piedras para edificar su sistema religioso como si fuera un templo, pero esas piedras representaban valores o intereses humanos egoístas, poder, influencia, egoísmo, interés económico, interés monetario, exaltación del ego, ¿verdad? Ritualismo. Entonces ellos empiezan a buscar, a ver esas piedras y les gustan, y cuando ven la piedra angular no les gusta. La piedra angular es Cristo, no les gusta. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Denme unos segundos, aquí tengo un pasaje aquí está. Dice Pedro, en 1 de Pedro 2, solo escúchenlo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Fíjense que la palabra de Dios nos muestra a los cristianos como piedras vivas. Somos piedras vivas de un nuevo templo. No del templo que fue destruido en Israel en el año 70, sino de un nuevo templo que es el cuerpo de Cristo. Y a su vez nosotros somos un templo. Individualmente somos un templo y colectivamente somos un templo. Porque Pablo dice en 1 de Timoteo que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí, mi hermano. Y también en ese templo nosotros somos ahora los nuevos levitas, los sacerdotes. Sí, exactamente. Así es, somos una nación santa. Aquí lo dice más abajo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en este nuevo sistema levítico, vamos a llamarle así, en este nuevo sistema de sacerdotes, ya no ofrecemos sacrificios de animales, sacrificios de corderos, de tórtolas, de palominos, de machos cabríos. Ahora los sacrificios que nosotros ofrecemos, hermanos, son sacrificios espirituales. El rey David lo dice claramente en el Salmo 51, cuando dice, acuérdense, el Salmo 51, ¿de qué trataba? ¿Por qué se escribió el Salmo 51? ¿Mande? Así es.
Es el salmo de confesión, ¿verdad? De confesión de su pecado, cuando había pues hecho muchos pecados para quedarse con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Entonces fíjense cómo dice el rey David, como de hecho creo que la semana pasada lo mencionamos dice el rey David ya al final del Salmo 51, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Ese gesto yo se lo agrego porque así es como entiendo la redacción, ¿verdad? Yo daría el sacrificio, digo, soy el rey David, tengo 300,000 cabezas de ganado, o sea, dar un sacrificio para mí es nada, ¿verdad? No representa ninguna merma a mi economía, ¿verdad? Yo lo daría, pero no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es precisamente un caso de esos el que Jesús resalta como una persona que fue agradable a Dios en una de las parábolas. ¿Se acuerdan? Porque aquí dice, al corazón contrito, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Jesús menciona una parábola de dos personajes, en los cuales uno de ellos tuvo un corazón quebrantado, un espíritu contrito y humillado. ¿Cuál fue esa parábola? El fariseo y el publicano, ¿verdad? Exactamente. Entonces el fariseo se está adornando, se está engalanando, se está echando porras, ¿verdad? Y el otro está reconociendo su incapacidad de agradar a Dios con su estado de vida actual. Entonces, no he sido muy claro en algo. Ellos están escogiendo piedras, pero la visión de ellos está alterada. Su visión de lo espiritual está alterada. En el mejor de los casos, torcida. En el peor de los casos, están ciegos. Porque Jesús dijo que son ciegos, guías de ciegos. Entonces, si ellos están escogiendo piedras, y entendamos aquí piedras como puntos de vista, como enfoques, como gustos personales de cómo creo yo que la religión debe construirse. O sea, imagínense un grupo de religiosos que dicen, vamos a construir un sistema religioso, pero todos ellos están o tuertos, o ciegos, o con cataratas. Y entonces escogen piedras. Las piedras representan valores, ¿verdad? Basta con leer Mateo 23 para ver lo que a ellos les importaba. Mateo 23 es ese pasaje donde Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque les gusta esto, les gusta pararse en las esquinas y en el centro de las plazas a hacer grandes oraciones para que la gente los vea. Esas son las piedras. Toda conducta religiosa. Esta piedra me gusta, la de la fama. Esta otra piedra me gusta porque tiene, ¿verdad?, fama, pero también trae ingresos económicos. Y no porque los ingresos económicos fueran malos en el ministerio, sino porque los ingresos económicos eran tramposos. ¿Sí? Esta otra piedra me gusta porque tiene un lado de influencia y otro de poder. ¿Sí? Entonces, ojo, están o ciegos, o miopes, o tuertos, o con cataratas. Entonces las piedras que están ellos escogiendo, a los ojos de Dios, que es luz, y que Él ve lo profundo del corazón, y que Él ve las cosas con claridad, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él ve esas piedras y para Dios están desechadas, pero para los líderes religiosos eran correctas. Y cuando de repente aparece la piedra más escuadrada, más nivelada, más hermosa, piedra escogida, ellos con su ceguera, su visión tuerta, su visión miope, la tocan
La ven y dicen, está chueca, está fea, no nos sirve. Y la desechan. Sí, mi hermano, adelante. Hay una observación que yo tengo primos que son arquitectos, sobrinos que son arquitectos, y un sobrino que es historiador, y hablando hace mucho tiempo acerca de lo que son las construcciones de hace tiempo, de antaño, siempre ponían la primer piedra, que es la angular, y la piedra donde descansa la edificación. O sea, que la que más se va a ver es la piedra sobre la cual descansa, porque la que está, la del cimiento es la que no se ve, casi no se ve. Okay. Pero la piedra donde descansa, yo creo que a esa se referían, porque esa es la que va cuadradita, bien esculpida, porque descansa en arcos, en lo que es sí. No sé si han visto construcciones de castillos donde la piedra angular de en medio. Es la que sostiene los arcos, sí. sostiene las torres. Sí. Yo creo que más que nada el Señor Jesucristo se refiere a esa piedra, sí. porque descansa sí. toda la cimentación, y yo creo que como es piedra angular, la primera y la última, se refiere a lo que quiso decir en Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí. El primero y el último. O sea, la piedra primera y la última piedra. Sí. Yo creo que también se refiere a eso. Sí, yo también, porque ahí estoy investigando y daban las dos opciones, ¿verdad? Yo me inclino a que aquí principalmente se refiere, porque habla de la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Okay. Pero el hermano se refiere también a que cuando se hacía un arco de piedras, todos hemos visto esas construcciones de arcos. En realidad, la piedra clave de un arco de piedras, ¿saben cuál es? La última, que está en ángulo. Está en ángulo. Y esa piedra es capaz de sostener toda una bóveda. No sé si han visto esos en restaurantes así, de estilo mexicano, hacen unas bóvedas así de ladrillo. Pero la pieza clave es la de en medio, que es en la que descansa toda los vectores de física, de peso, y esa es la que sostiene todo, ¿verdad? Algunos comentaristas mencionan que podría ser también algo parecido, sí, hijo. No tenía arcos, ¿verdad? Era cuadrado completamente. Sí, mi hermanita. Pastor, en referencia a la incapacidad del sistema religioso que no podía entender las verdades del Señor Jesús, me refiero a las parábolas, y usted me dirá si es una idea correcta o no. Es que aunque ellos quisieran entender esas verdades, no podían, estaban cegados. Sí, estaban cegados. Entonces, por ahí leí que las parábolas eran como emitidas con juicio hacia ellos. Sí, sí. Perdón, pero yo me quedé con esa idea, pero pues si no pudieron entenderlo, a lo mejor era injusto para ellos, ¿verdad? Pero también leí que pues en otros sermones esa misma enseñanza de la parábola está en otros sermones, parte del Evangelio, ¿no? Sí. No lo iban a entender, ¿verdad? Sí. En la parábola, no sé si todos captaron lo que quiso decir la hermana, y es que las parábolas, así como lo voy a decir, las parábolas de Jesús, que son como 40, estaban diseñadas para que no se entendieran. Así como lo estoy diciendo. Estaban diseñadas para que no se entendieran. ¿Sí? Entonces, deme solamente 10 segundos. Les diría que fueran al baño por mí, pero 10 segundos no alcanza, ¿verdad? Ok. En Mateo 13, Jesús les habla la parábola. No. A ver, aquí la computadora hizo lo que quiso aquí. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Pero dice usted que no entendieron, pero aquí en Lucas 20:17 dice, hablando de la misma parábola, dice, cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si ellos hicieron esa expresión, ¿por qué dice que no entendieron? Sí, ahí ellos mismos
Voy. Reconocieron que era Jesucristo, ¿no? Pero entender en sí la parábola, lo que quería dar a entender, ellos sabían que era el Señor Jesús. Según yo, ¿verdad? Puedo estar Es que equivocada. aquí dice que sí entendieron. Sí, que era el Señor, ¿no? Jesucristo. Es lo mismo que decía el pastor ahorita. Aceptaban todo, pero no llevaban nada a cabo. Lucas 20, 17. Y luego, donde estamos en Mateo, dice, Deme unos segundos. el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, o sea, un corazón contrito y humillado, pero el quien de ella cayere será desmenuzado. O sea, y habla de bendición para los que creen en Jesús y maldición para los que no creen. O sea, Jesús vino para los que creen en Él, no será avergonzado, pero para los que no creen, es destrucción. O sea, pero cuando les empieza a hablar en parábolas era porque le habían dicho que venía de Belcebú, ¿no? De parte de Belcebú. Sí. Entonces, de cierta manera, como para no condenarlos más, empieza a hablarles en parábolas para que dejaran de entender lo que Es que sí entendían la parte de la trama como si fuera una novela, pero no entendían porque sus ojos estaban velados, la parábola lo dice. No entendían la enseñanza profunda que los podía llevar a reconocer a Jesús. Eso lo entiendo. Sí. O sea, ellos no querían reconocerlo porque el sistema que ellos estaban haciendo les generaba, les convenía. Sí, Era un sistema, les convenía mantener el sistema. y por eso, más bien por la conveniencia, ellos entendieron, pero no lo quisieron, porque ellos prefirieron la riqueza, como Judas. Podríamos decir que entendieron al principio, pero no lo aceptaron. Es que sí entendieron. Y entonces a partir de que no lo aceptaron, entonces Jesús empieza a hablar ya sistemáticamente de forma que no lo comprendan. Lo voy a leer aquí ahorita. A ver, David, adelante. El pasaje que menciona Claribet es Lucas 20, ¿qué? 17. Ok, 17. Ok, cuando ellos dicen, aquí lo voy a leer no hablo de las Américas, pero la expresión es la misma. Cuando dice, y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. No era en respuesta a ellos desechando a Jesús como la piedra de edificación, sino en respuesta a la narración de la parábola que dice en el versículo del 13 al 16, que se refiere cuando sacan al heredero y lo tiran y todo sí. eso. Entonces ellos están respondiendo a la parábola, Ajá, a la trama, a la narrativa, a la narrativa. no a la sustancia. Sí, Una parábola es una narrativa que tiene una idea que está cargando que tiene que ver con la vida real. La idea de la vida real es que Jesús es la piedra que así como en la parábola están desechando al heredero, así lo están desechando a él. Ellos Sí. entendieron lo del heredero y respondieron, nunca sucede tal cosa que Ajá. alguien deseche al Claro. heredero para quedarse con eso. Pero no entendieron, es Jesús. sí, ajá, y nunca suceda que desechemos a Jesús, nunca, no, no, porque si no, Lo hicieron. por si lo hicieron. Me refiero a que ellos entendieron lo que les iba a pasar del juicio. Víctor, Sí. Pues yo pienso que ellos entendieron no solamente la trama, sino que hablaba de ellos, porque la Biblia dice, en el versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. sí, O sea que entendieron muy bien la trama como estás Com- explicando, pero también entendieron la sustancia. ajá, Entendieron que hablaba de ellos, no de que hablaba de algún sí, grupo imaginario que se portó mal con una persona, no. sí, Sino que ese grupo malo que Sí. desechó a la piedra angular, ellos entendieron que hablaba de ellos. nomás, sí, estoy en lo correcto, estoy de acuerdo, pero es que también la Biblia enseña de otra forma de entender, sí, es como en el Salmo 80 y tantos, no seáis sin entendimiento como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no se acercan a ti, si no, no se acercan a ti. La Biblia habla de un nivel de entendimiento que implica una aceptación y un abrazar esa verdad que se ha entendido, ¿verdad? O sea, no solamente sería esos niveles de entendimiento, sino un entendimiento que lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Rápidamente, después de que Jesús les da, después de que Jesús les da la parábola del sembrador, se acercan los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque Jesús nunca les había hablado por parábolas. Jesús les empieza a hablar por parábolas hasta después de que sucede
que acusan a Jesús de ser hijo de Satanás y que por el poder de Belcebú echaba fuera demonios. Antes de eso él nunca habló por parábolas. Es a partir de ahí que empieza a hablar por parábolas. Y entonces esto que leo es eso, después de que lo acusaron de hablar, de hablar por Belcebú. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hermanos, piensen en esto. A vosotros os es dado a saber. Imagínense que se presentara un ángel aquí ahorita y dijera: a esta iglesia les es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a algunas otras iglesias de Tijuana no les es dado. Pregunta: en términos finales prácticos, ¿qué implicaría que a nosotros sí se nos diera a saber los misterios del reino de Dios? En última instancia, ya la instancia que más importa, ya les di la respuesta. La salvación. La salvación. Aquí está diciendo: a ustedes les es dado saber todo aquello que los puede llevar a la salvación. A ellos no les es dado. Hermanos, integremos esto a nuestra visión de cómo Dios hace las cosas. Cuando Dios dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre. ¿Sí? Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Al que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué cosa tiene el que tiene? Lo que tiene es una relación con Dios. Sí, sí, mija. Sí, entre los oyentes de Jesús había personas que sí podían entender estas enseñanzas. Era el remanente escogido que siempre ha existido. Entre los oyentes de Jesús, sí, aquí lo está diciendo, mira: al que tiene se le dará y tendrá más. ¿Qué es esa persona? ¿Qué es esa persona que tiene y se le dará más? Pues lo que sea que tenga, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Lo que sea que tenga la persona que tiene lo que sea que tenga, lo tiene, ¿por qué? Porque Dios se lo dio. Aquí dice: porque al que tiene se le dará y tendrá más. Aquí no se refiere a que si tiene buena casa o buen carro, eso es irrelevante. Aquí está hablando de cosas que trascienden a vida eterna. El que tiene. ¿Y qué es lo que tiene el que tiene? Pues tiene la gracia de Dios para salvación sobre él. Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero déjenme decirles, bueno, ¿lo tiene o no lo tiene? Bueno, déjenme decirles que en Marcos lo dice así: pero al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. ¿Y qué es lo que creía tener el que creía que tenía algo? Comunión con Dios, relación con Dios. Y aquí está hablando de los líderes religiosos, que creían que por sus rangos, sus estatus y sus familias ascendientes, no, pues yo vengo de la familia de Leví, de Aarón, etcétera. Pues yo ya la tengo hecha, vengo de Abraham. No, te será quitado. Dice: pero al que no tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, fíjense, por eso les hablo por parábolas, porque viendo lo que es tan evidente, no ven. Viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Sí? Entonces, estaban viendo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y lo veían, pero no lo querían reconocer. Ahora, ¿pero por qué no lo querían reconocer? No lo quieren reconocer, pero a eso entonces Dios añade juicio y añade misericordia, porque les empieza a hablar por parábolas. ¿Para qué? Para que no entiendan, para que en el día del juicio
el veredicto sea menos severo. El veredicto. Porque no se les va a culpar por algo que no entendieron. O sea, cuando Dios empieza a hablar de formas que las personas no entienden, es una señal de juicio. Sí, y de misericordia. Es una señal de juicio. Es una señal de juicio, ¿verdad? O sea, ¿en qué sentido es una señal de juicio? Estás reprobado. Pero como soy misericordioso, te voy a hablar de forma que no entiendas, para que cuando... a ver, ¿han visto en las películas policíacas cuando andan a alguien persiguiendo y anda el investigador y el detective? Oye, platícame qué pasó. No te puedo decir. Te conviene que no te diga nada para que si la policía te interroga, tú contestes sinceramente que no sabes nada. ¿Han visto ese tipo de argumentos en las películas? Es algo así parecido. Sí. O sea, creo que lo que están diciendo los dos no se contradicen. Ajá. O sea, creo que los fariseos entendían como en el plano intelectual, ¿no? De lo que estaba pasando y lo que estaba diciendo. Y sí entendían esta parte, porque ellos mismos dicen como que está hablando de nosotros. Sí. Pero como Nicodemo no entendió, o sea, siento que es como lo mismo de que no entendió que cuando Jesús le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo se queda en el plano como intelectual y no llega al plano espiritual, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo? ¿Me tengo que volver a meter al vientre de mi madre y así seré salvo? Uh-huh. O sea, Jesús no estaba hablando de eso. Sí. Y creo que es lo mismo. Sí. No llega como un plano, los fariseos no llegaron como al plano espiritual y no hubo como, no se redarguyó su corazón, ¿no? Sí. Sí, Víctor. Sí, ellos tenían un entendimiento que obviamente por misericordia de Dios se los dio, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión de Nicodemo. Él le dijo a Jesús, nosotros sabemos que viene de Dios. ¿Por qué sabe? Porque nadie hace las cosas que haces tú si Dios no está con él, ¿verdad? Sabemos que vienes de Dios como maestro, o sea, le dice maestro, le dice que viene de Dios, le dice que tiene poderes para hacer milagros. Sabemos que esos milagros los está haciendo por el poder de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú sin que Dios esté con él. Entonces, él intelectualmente sabe todas estas cosas, ¿verdad? Él y lo que representa a los fariseos y a los saduceos. Pero ¿es eso la salvación? No, porque Jesús le dice, después de que reconoce todas esas cosas, que Jesús es maestro, que Jesús viene de Dios, que Jesús hace milagros, que Jesús tiene poder sobrenatural, que Dios está con Jesús. ¿Es eso la salvación? No. Porque inmediatamente le dice, te es necesario nacer de nuevo. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí los fariseos en esta parábola sí reconocen, sí saben y tienen culpa por no haber reconocido a Jesús. Uh-huh. Y lo reconocen, dicen, o sea, ellos entienden de que las parábolas, dice, estaban hablando de ellos. ¿Esto les alcanza para salvación? No. Porque lo entendieron con la capacidad humana que Dios les dio. Sí. Okay. Es que una cosa es entender, y los fariseos entendieron muchas cosas, llegaron a entender que parábolas se referían a ellos. Cuando la Biblia habla de que no entendieron, es lo que les decía yo hace rato. En el Antiguo Testamento se usa esta palabra, y es la palabra, que es la palabra entendimiento. No se hay sin entendimiento. Una persona entendida es la persona que comprende la doctrina, pero que abraza la verdad que la doctrina enseña. La abraza. Se rinde a esas verdades. Sí, mi hermanita. Por eso que antes de decir una parábola o al final de la parábola decía el que tenga oídos para oír. Sí, exactamente. Esa frase, el que tenga oídos para oír, oiga, no se refiere a oídos físicos, espirituales. Lo que está diciendo es, este discurso que acabo de decir, óiganlo, solo lo podrán escuchar aquellos a los que les fueron dados oídos para oír. Y una realidad en todas las iglesias cristianas es que las personas que asisten a la iglesia, del 100% de un domingo que asisten a personas a iglesias cristianas, no todos tienen oídos para oír. Esa es una realidad. Podrán entender ciertas lógicas. ¿Quién no puede entender que Dios hizo un milagro y abrió el mar rojo? Todos lo podemos entender.
pero las implicaciones a fondo no todos las pueden entender. Quiero terminar. Sí, Víctor. Una frase que estábamos hablando, Claribel y yo, durante la semana, ella fue la que lo escribió en el pizarrón que tenemos ahí en el refrigerador, dice, el hecho de que uno entienda, inclusive crea, sepa, estudie la justificación y la sana doctrina, si no es seguida por una vida de santidad, el hecho que tú sepas, que tú creas, que tú estudies la justificación o la sana doctrina es inútil. Sí, es correcto. Porque no hay salvación, no hay una justificación. Sí. Solamente llega al nivel de entendimiento, de que creo, sí lo creo, pero has nacido de nuevo. Sí. ¿Vale? Sí, exactamente. Y con eso quiero terminar. A ver, rápidamente. Déjenme avanzar ya sin participaciones, hermanos, para poder transmitir, porque quiero terminar ahorita. Ok, vamos a ver. Entonces, si los fariseos están construyendo con esas piedras de poder, influencia, dominio, dinero, fama, autoalabanza o que me alaben, entonces, ¿cuáles serían las piedras correctas? Pues las piedras correctas son las que se trazan en base a la piedra principal. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Las piedras correctas son aquellas que se ajustan a las dimensiones de la piedra principal. Y esto da para enseñanzas de 10 años. Es lo que hemos estado enseñando desde que la iglesia se fundó, ¿verdad? Pues vivir la vida cristiana. Pero quiero resumir algunas ideas así dichas por diferentes personas. Por ejemplo, en Mateo 23, Jesús dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo y el comino. A ver, rápidamente, a los fariseos a veces les pagaban en especie y literalmente en especias por los servicios religiosos que hacían. Iban a alguna casa de alguna viuda a hacer oraciones y la viuda les pagaba en especie con especias. Les daba una bolsita con bolitas de pimienta, de esa bolita de pimienta negra en bolitas, ¿verdad? Una bolsita. ¿Cuántas bolitas tiene una bolsita de pimienta? Llegaban a su casa, las desparramaban, contaban 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 870. Después de 1 hora de estar contando las bolitas. Pero como ellos eran muy legalistas, muy ritualistas, ellos sabían que tenían que dar el diezmo de las 870. Ya que invirtieron 1 hora en contar las 870, hay que volver a contar ¿cuántas? 1, 2, 3, 4. Ya que contaron los 87, le echaban una bolsita. Y entonces van con esa bolsita caminando al templo para dar el diezmo. En el camino se encontraban a un samaritano, ¿verdad? Al que le habían puesto una golpiza. Y entonces él lo veía y se iba de largo. Porque era más importante dar sus 87 bolitas de pimienta. ¿Sí? Ok. Jesús les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, o sea, pagan el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, justicia, o sea, una vida de obediencia, ¿sí? Misericordia y también la fe. Esto era necesario hacer. ¿Cuál esto? Justicia, misericordia y también la fe. Le dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, porque sí, tienen que pagar el diezmo. Jesús nunca dijo, no paguen el diezmo, ¿verdad? Páguenlo, pero no olviden lo más importante, la ley. Guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello. ¿Sí? O sea, imagínate que tú en tu casa cuelas, ¿verdad? Vamos a suponer que cuelas jugo de naranja. Entonces quieres tomarte el puro jugo sin bagazo. Entonces, cuelas el jugo, pero te comes el bagazo. O la cáscara. Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? O sea, les está diciendo, hacen todo al revés, es lo que les está diciendo. Hacen todo al revés, ¿verdad? Ok, en palabras de Pablo, lo que les estoy dando son los lados de la piedra de Jesús. ¿Me explico, hermanos? Los estándares de la piedra que desecharon y que en realidad es la piedra angular que debe marcar
cómo se construye y cómo se alinea todo el edificio llamado iglesia. ¿Sí? Entonces aquí ya les hablé ahorita de algo y en realidad esto da para demasiado. Pero aquí les hablé de justicia, misericordia y también la fe. Pablo dice, guardaos de los perros. Tengan cuidado con los perros, ¿verdad? Los que mordisquean, con los malos obreros, con los que mutilan el cuerpo, con los que dividen la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Y si de algo vamos a presumir es de los logros de Cristo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no confiando en los avances religiosos que yo pueda tener, no teniendo confianza en la carne, ¿verdad? ¿Qué significa tener confianza en la carne? Que confías tu salvación y tu aceptación delante de Dios en base a tus esfuerzos humanos. Pablo dice, no confiamos en la carne. Si en algo confiamos, es en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, atribuida a nuestro favor. Otro, Pablo dice en 1 Corintios, acuérdense, les estoy dando los lados de las piedras bien alineadas. En otras palabras, la religión que viene de Dios. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 5, 6, 8, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como ya sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Sinceridad y de verdad. Son otras piedras que deben de estar aquí alineadas. Sinceridad y verdad. Otras piedras que tienen que estar alineadas, nos la dice Pedro, en 1 de Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque, y luego cita un salmo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, escuchen esto, pues, nos preguntan, ¿y quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no quiere amar la vida y ver días buenos? A ver, levante la mano el que no quiere amar la vida y no quiere ver días buenos. Levante la mano. Significa que todos queremos amar la vida y ver días buenos. Y aquí nos da la receta. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1 de Pedro 3, 8 al 12. Otro nos lo dice el mismo Señor Jesús en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Termino con esto, hermanos. Haciendo un resumen de todo lo que los fariseos hacían y que estaba tentado a analizar cada frase de Mateo 23, donde Jesús hace los ayes sobre los fariseos hipócritas. ¿Se acuerdan? Ay de vosotros, escribas, raza de víboras. Estaba tentado a hacerlo, pero dije, esto se va a poner bastante más largo y ya quería terminar hoy esta parábola. ¿Qué nos falta en mi caminar como creyente normal y también como pastor? Y es algo, solo puse 5 cosas y seguramente tú puedes agregar otras 5 más. Pero escribí 5 cosas en las que la iglesia más fallamos como iglesia. Y como individuos, como dice el dicho, porque a la hora de la hora lo que importan son, ¿cómo dicen ahí en TV Azteca? A la hora de la hora lo que importan son los hechos. Los hechos.
O sea, podremos hablar de, no hombre, y llenarnos acá la boca, ¿verdad? De el orgullo, que soy reformado, creo en el tulip, las 5 solas, creo en la predestinación. Amén. Amén. ¿Qué pastor o maestro en su sano juicio hablará en detrimento de estas grandes verdades? Nadie. Decimos amén y seguiremos diciendo amén y la seguiremos enseñando. Eso es sana doctrina. Pero, ¿de qué sirve todo eso si tenemos otros problemas que a la hora de la hora dejan ver una gran falta de entendimiento del carácter de Dios? La iglesia, hermanos, tiene una profunda falta de perdón ante el agravio. Esto que les voy a decir es el resumen de mi experiencia en mis batallas personales y con otros creyentes que ya no están aquí, creyentes que conozco de otras iglesias, lo que yo me doy cuenta en mi propia vida. La iglesia, escuchen esto y nadie se distraiga, a la iglesia le falta aprender a perdonar el agravio. A perdonar el agravio. Sea que el agravio sea real, porque hay agravios reales, pero también a veces hacemos un torbellino en un vaso de agua donde no hay agravio, ¿verdad? Esa hermanita, oye hermanita, esa hermanita de allá me cae mal. Ah, sí, ¿por qué te cae mal? Es que no sé, tiene un no sé qué, que no sé dónde. Es que tiene un rostro así como que, oye, ¿cómo sabes? A lo mejor viene de una lucha difícil en la semana donde la corrieron del trabajo, aparte chocó, aparte se le quemó su casa, aparte su hijo se fue de su casa, aparte, ¿se fijan cómo somos? ¿Cuántas veces has llegado a la iglesia con un listonón de problemas en la semana? Y llega la otra hermana, ven hermano, ven, acá, ¿verdad? Casi se escucha la música pentecostal así de congas. ¿Quién vive? Cristo y a su nombre. Gloria y los cristianos en victoria. Y hace poco una persona me preguntó, fui a dar un estudio y me pregunta, hermano, ¿cómo estás? Pues más o menos, hermana, le dije, más o menos. Me dice, has contestado bien, me dice. Pues sí, ni modo que te diga que, no hombre, veo ángeles a cada rato y salen luces de bengala y todo. No, pues es que ando más o menos. En el fondo yo sé que vivo en la gracia del Señor, le dije. Yo sé que nada me separará del amor de Dios, pero humanamente ando más o menos. Y me dice, poca gente contesta como tú, me dice. Poca gente. Porque todos contestamos socialmente, llegamos aquí. Hermanita, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, todo bien, todo bien. Y no es cierto que todo está bien siempre. No es cierto. Ok, nos falta humildad ante la reprensión. Eso es una piedra que nosotros tenemos que agregar a nuestro edificio. Humildad ante la reprensión. ¿Por qué nos creemos infalibles, intocables? Humildad ante la reprensión. Y por cierto que es y que la reprensión debe ser hecha con gran humildad también, con gran amor, con gran consideración. O sea, no solamente pongas una capita de Vaporub, pon 10 capitas de Vaporub antes de dar la reprensión, ¿verdad? Y en tu cuerpo, en tu vida, considérate a ti mismo que tú también no metes la pata, metes las 4 patas. ¿Sí? Hay personas aquí en la iglesia, digo ¿por qué? Porque estoy así como, no, lo digo estadísticamente. No crean que estoy así yo, hermano, no crean que yo me paro aquí y estoy checando, no es así. No, lo digo porque es como cuando dicen que allá en Monterrey que si avientas una piedra le vas a atinar a un García, no sé qué. Es lo mismo, hermanos. En todas las iglesias es lo mismo. Aquí en la iglesia hay personas, miren, aquí en la iglesia hay personas que se creen mejores que otras. Aquí hay personas con falta de perdón. Hay personas aquí que nos creemos infalibles. Hay personas aquí que creen, no, yo no peco tanto como el hermano, ¿verdad? La gracia de Dios se expresa mejor sobre mí, se derrama mejor pero no sobre él, ¿verdad? Otra, tenemos una gran falta de integridad en las conversaciones y en las decisiones. Yo me detectaba a mí mismo con falta de integridad. Ay, caray. Como que
no sabía yo esa área de mi vida. Falta de integridad en nuestros tratos, a la hora de planear, a la hora de decidir. Yo me he detectado, me he pescado a mí. Mira, eso es falta de integridad. ¿Sí? En nuestras conversaciones y en nuestras decisiones. Falta de integridad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo, ¿cómo? Con cordura. Cordura. Y la cordura es el antónimo de locura. Entonces, cuando una persona no piensa sobriamente de sí, es un loco. Está pensando como loco. Que es como cuando Pablo dice, voy a hablar como loco, ustedes me obligaron a eso. ¿Y qué hace Pablo después de que dice que va a hablar como loco? Empieza a presumir sus logros ministeriales. Entonces, cuando una persona se cree el super cristiano o la super cristiana, está loca. Está actuando como loca la persona. Ok, ya voy a terminar. Siguiente, 2, 4, 5. La cuarta, falta de justicia en los veredictos, ya sean veredictos formales o espontáneos. A la hora de hablar de un hermano, cuando los administradores tienen que dar su opinión sobre el pastor o sobre alguna hermana, algún problema en la iglesia, nos falta mucha justicia, ser justos. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? Somos muy parciales. Le metemos ahí que si es mi amigo, entonces mi veredicto va a ser más misericordioso porque es mi amigo, ¿verdad? O si me cae mal, ¿verdad? Me voy a ensañar en el veredicto. Nos falta justicia en los veredictos. ¿Por qué digo formales y espontáneos? Formales cuando se forma una comisión para atender un aparente pecado de algún hermano y que hay que llamarlo al orden. Y espontáneo, pues cuando es algo espontáneo, ¿verdad? Esa persona es bien así. ¿Cuántas veces hablamos así? De que esa persona es muy, no sé, enojón o criticón, o no participa, o no se integra, pero no hemos evaluado profundamente la situación de su vida. Yo les voy a decir algo, y se lo acabo de decir a un pastor. Mira, pastor, yo nomás me atrevo a evaluar y a juzgar la vida de alguna persona de mi iglesia cuando he cumplido con estos dos requisitos. Cuando he invertido tiempo en su vida. Cuando me he desgastado con esa persona. ¿Sí? Y número 2, cuando conozco a profundidad todos los elementos de su problemática. ¿Sí? Nosotros no podemos llegar con una persona a la que no conocemos, en la que no hemos invertido tiempo. O sea, no inviertes tiempo en la vida de X persona. No inviertes tiempo. Pero eso sí llegas y le aplicas juicio. No sé si me captan el punto. No te desgastas en esa persona, no has luchado con esa persona, no lo has escuchado, no comprendes sus luchas, sus tristezas, sus problemas en casa, los que se está enfrentando. No los comprendes, pero llegas y le dices, estás en pecado y te voy a aplicar esta disciplina, o voy a juntar a personas para que te apliquemos esta disciplina. Eso está mal, hermanos. Eso no es correcto. ¿Sí? Y por último, que en realidad ya lo mencioné, falta de sobriedad en el autoconcepto, ¿verdad? Hermanos, Jesús nos lo mostró, el Señor nos lo mostró. O sea, Él siendo Él, imagínense, esto siempre, esta parte a mí me explota la cabeza, siendo Él el creador del universo, el que puede crear 10 universos con solamente decirlo, se inclinó a lavar los pies de los discípulos. Se inclinó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense, hermanos.
¿cuánto más nosotros no deberíamos estar dispuestos, ya no digamos a lavar los pies, que eso pues estaba estudiando, justo esta semana estaba estudiando cómo la iglesia lo ha manejado a lo largo de los siglos y lo ha manejado ya casi como un ritual, pero la enseñanza de fondo que hay en eso y es, Jesús dice, vosotros también debéis serviros unos a otros. Esos son algunos de los lados que deben tener las piedras alineadas, hermanos, con la piedra angular. La mansedumbre, el servicio, el perdón, el justo juicio, etc. Amén, hermanos.